Pasaron 10 minutos del mediodía, recibimos aquí en el estudio al economista Javier de Aedo, que está presentando su libro Economía para Matías. Bueno, Javier de Aedo tiene una actividad pública como docente, también como hombre integrante de equipos económicos de gobierno, fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Bienvenido a la mañana del 11 de Aedo. Es un gusto enorme estar con ustedes y con la teleaudiencia aquí en Punta del Este. Muchas gracias. Usted asegura de que este libro, por eso es Economía para Matías. Matías es el hijo menor del economista de Aedo, el menor de sus 6 hijos. Asegura de que con esto la economía la entendemos todos. Si la entiende Matías, que tiene 15 años, la podemos entender todos. Sí, la economía se puede entender si los economistas, para empezar, le hablamos a la gente en sencillo. Hay veces que hay colegas que les gusta hablar para la academia, o quizá no saben hablar sencillo. Yo siempre destaco colegas mayores que han sabido hacerlo, notoriamente Danilo Astori, que fue docente toda su vida, y después, bueno, estuvo en actividad política. Es un hombre que llega a la gente en un idioma que se le entiende. Y no todos los economistas son así. Hay veces que hablan en difícil porque están acostumbrados a hacerlo, en fin. Entonces yo lo que dije, bueno, voy a hacer un libro apto para todo público. Economía apta para todo público. Y en la dedicatoria está para Matías, que es mi 6º hijo, como tú muy bien decías, pero también para sus padres, para los padres de todos los Matías. Y este libro, que se editó en junio, que ya lo presenté aquí 2 veces, en el Liceo de Maldonado en noviembre y en un evento que hizo también la Universidad Católica, donde soy profesor en noviembre también. Ahora la semana que viene lo voy a hacer en el International College. Entonces, bueno, es un libro que yo he tenido el retorno de muchos de sus lectores, tanto jóvenes como sus padres, que me han dicho, mira, lo compré para mis hijos, lo compré para mis nietos, y de paso lo estoy leyendo yo también. ¿Por qué es tan difícil de entender una cuestión que además muchas veces hablamos o trazamos un paralelismo con, bueno, esto en la economía doméstica sería como si lo llevamos a nuestra casa capaz que lo comprendemos mejor? ¿Por qué se da esa brecha de no comprender lo que yo escucho hablar, los valores macroeconómicos, que la inflación, que la devaluación? No entiendo nada en mi casa. Primero porque no es tan trasladable como parece en primera instancia al hogar, a la familia, a la situación de la economía doméstica, la economía nacional. Hay diferencias. La economía nacional tiene una capacidad de endeudamiento que no tenemos las familias, por ejemplo. Puede incurrir en un déficit fiscal permanentemente que los hogares no podemos incluir. De algún modo, las finanzas o la economía, la macroeconomía genera inflación, nosotros padecemos la inflación. Entonces, no es exactamente lineal, en algunas cosas sí, sin duda. Hay una restricción presupuestal al final del día, tanto en lo público como en lo hogareño, pero también es un tema que a la gente notoriamente le entra con cuidado, como cuando uno pone el pie en el agua y está muy fría y quiere ver si la temperatura es la adecuada. Se le entra con cierta prevención a este tema. Y de hecho, los economistas somos de los profesionales que somos más consultados por la prensa. Bueno, notoriamente en los últimos años los médicos tuvieron un rol muy relevante con la pandemia, o lo tienen cada invierno cuando vienen las gripes y los problemas, ¿no? Las congestiones. Los meteorólogos también tienen mucha presencia en los medios, pero los economistas tenemos mucha presencia. Y cada vez que sale una encuesta de expectativas, bueno, los economistas esperan que ahora el dólar a fin de año sea tanto y la inflación sea tanto y la economía crezca tanto. Entonces hay una prevención ante el tema, y por eso insisto, los economistas tenemos que tratar de ser claros en eso. Muchos lo hacemos desde la prensa mismo. Yo durante la mayor parte de mi vida profesional he sido columnista en medios escritos y en alguna ocasión en medios radiales también, que es un medio que me gusta mucho y llega mucho a la gente. Y bueno, y no rehuyo nunca este tipo de invitaciones
de estar en televisión o en radio o en prensa o mismo dar conferencias. Desde la docencia mismo uno lo puede hacer, y no solamente en la docencia a los estudiantes que van a ser economistas, sino a nivel de gerentes, programas de desarrollo gerencial, economía para no economistas. En la Católica, una vez por año o dos, invitamos a tus colegas a participar de una reunión donde hablamos de estos temas y los hacemos más entendibles. Yo percibo siempre que hay algunos temas más complejos. La rendición de cuentas fue hace 2 años, el año pasado fue un popurrí de temas de coyuntura. Pero básicamente con el libro lo que busco es eso, recorrer los distintos capítulos de la macroeconomía, el mundo, la región y Uruguay. Y en Uruguay, actividad económica, empleo, mercado de trabajo, salario, inflación, tipo de cambio, sector externo de la economía, balanza comercial, turismo, movimientos de capitales, finanzas públicas, deuda pública, el sector monetario. Ese es el recorrido del libro. Es un libro no muy pesado en cuanto a su cantidad de páginas. Tiene menos de 200 páginas, tiene muchos elementos gráficos donde se aterrizan las definiciones. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es la canasta del IPC? ¿En qué gastamos nuestro ingreso los uruguayos? ¿Cómo se actualiza mensualmente por parte del Instituto de Estadísticas? ¿Cada cuántos años se actualiza? Se acaba de actualizar en octubre de 2022 la canasta, hay una canasta nueva ahora. ¿Y cuál ha sido la evolución? Hay una meta del Banco Central, la pelota entra en el arco o se va a la tribuna. La mayoría de las veces se va a la tribuna, no entra en el arco, se excede la meta. En los próximos meses va a entrar la pelota al arco, adelanto. En los primeros meses del año que viene va a tocar, por lo menos va a pegar en el palo, va a tocar el 6% seguramente. Dentro de lo que se llama el rango meta. El rango meta que hoy está entre 3% y 6%. Ahora, en todos esos temas me encantaría, porque además algunos me los había apuntado, preguntarle por cada uno de esos temas por los que pasa el libro. Obviamente el tiempo no nos va a dar, pero hablando de turismo, que es una de las preguntas que le quería hacer, en torno a esta polémica que se ha generado, la mejor temporada de la historia, yo realmente escuché hablar del mejor inicio de temporada. Hay una diferencia, ya lo hablamos con el ministro de Trabajo. Ahora, uno ve un movimiento imponente, cantidad de comercios que abrieron, gente que trabaja, lugares donde necesitaban en vez de 2 personas, 4 personas. Ahora, ¿eso qué impacto tiene en la economía, hablando de un rubro tan importante como el turismo, que está ahí con la exportación de carne? En algún año ha sido superior el turismo, pero ¿cómo se traduce eso, el tema del gasto por turista, que parece que este año, este verano está siendo más el gasto por turista? ¿Cómo lo traducimos eso para decir la temporada es buena, regular, mala? A ver, yo tengo el defecto de ver números. Y yo me guío por los números. Yo no puedo saber si esta temporada es la mejor o no es la mejor porque no están los números todavía. Yo estuve hasta el 15 de enero aquí en el este, en la zona de Solanas, Tiotón, por allí. Ahora me di una vuelta de 1 hora por el centro antes de venir al canal y se nota que sigue habiendo mucha gente. Además justo hay un crucero enorme que está bajando gente por todos lados. Yo no creo que sea la temporada más grande de la historia, porque en definitiva lo que hay que tomar es el gasto de los turistas y se estiman, ya sea por el propio Ministerio de Turismo y después el propio Banco Central en las cuentas de la balanza de pagos lo publica, el primer trimestre lo va a tener en junio, pero ya en abril, después de Semana Santa, el Ministerio de Turismo ya va a publicar los números del primer trimestre y se van a poder comparar con los primeros trimestres prepandemia en última instancia. Yo no creo que sea la temporada récord. Las temporadas récord fue 2017 y 2018, cuando todavía estaba Macri y antes que se pinchara Macri. Que ahí teníamos una relación cambiaria muy conveniente. Así que bueno, no creo, no me dan los números como para que sea la mayor de la historia. Pero es notoriamente una muy buena temporada, comparada con la pasada, que recién se estaba abriendo la cosa, es muy buena, muy superior. Y en última instancia es muy relevante, como tú muy bien decías, es un rubro de exportación muy importante. Y es un rubro de exportación que la gente no lo termina de entender porque es muy sui generis. Nosotros cuando exportamos carne, exportamos una colita de cuadril envasada al vacío a Europa y se come en un restaurante europeo. Yo me he encontrado en restaurantes europeos con carne uruguaya. Pero cuando le exportamos al argentino o al brasileño la colita de cuadril en un restaurante de Punta del Este, sacamos mucho más dinero por esa colita de cuadril. Porque tiene mucho más valor agregado,
mucho más salarios, por muchas más manos pasó para llegar a ese plato, más impuestos, notoriamente, hasta peajes tiene incluido. Entonces, es un rubro muy importante y somos muy argentino dependientes. Seguimos siendo y vamos a seguir siendo. Yo a veces he dicho una cosa que a los ministros de turismo no les gusta, que es el ministro de turismo es el tipo de cambio real, con Argentina básicamente. Y sigo insistiendo que es así, porque hoy tenemos un muy mal tipo de cambio real con Argentina y evidentemente es una temporada que por más que sea muy buena en la memoria reciente que todos tenemos, va a distar mucho de aquellas grandes temporadas, donde venía la clase media en materia contundente a nuestras costas. Así que bueno, es muy importante el turismo, es muy importante el turismo receptivo desde Argentina, es el principal, y está siendo muy importante el turismo emisivo de uruguayos hacia Argentina, porque esa misma situación cambiaria lleva a que no sea muy conveniente cruzar el charco, porque es una puerta de vaivén en última instancia. Y así ha sido siempre. La alegría iba por barrios, estaba más barato allá, íbamos para allá, estaba más barato acá, venían para acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora la alegría es de un solo barrio, porque está muy caro Uruguay para Argentina y va a seguir estando caro. Yo el año 2022 fui un par de veces a Salto y Paysandú y pobres comerciantes, ¿no? Antes iba de un lado para el otro la suerte. Ahora está flechada la cancha para un solo lado y va a seguir estando. Porque es muy difícil imaginar que en Argentina se dé la combinación de políticas económicas y de circunstancias políticas que permitan sacar a Argentina del estancamiento y la pobreza que tiene. Es un problema enorme, ¿no? Como enorme. señalaba usted, 94,8% de inflación anual, un peso absolutamente devaluado en todas partes del mundo, porque a veces nos echan la culpa a nosotros, che, en Uruguay mirá que nos pagan por los pesos argentinos, es en todas partes del mundo. No vale el peso es una argentino. moneda devaluada. Totalmente. Ahora, ¿qué expectativas podemos tener hacia adelante, ¿no? De cara a este año 2023, año de elecciones en Argentina, elecciones presidenciales, un gobierno de Brasil que cambió hace 20 días y ya año preelectoral, porque en Uruguay hay elecciones el año que viene. ¿Cómo juega eso en los mercados? En Argentina, más de lo mismo. Es decir, va a ser un año en el cual van a querer expandir el gasto público, el plan platita, como le llamaron ellos en el año de las elecciones PASO. De la renovación parcial del Parlamento de hace 2 años. Sí. Los años impares en Argentina hay elecciones y hay expansión fiscal. Los años pares no hay elecciones y ajustan. Este año toca expandir, pero expandir en este momento en Argentina es jugar con fuego, porque está muy complicado. Argentina va a seguir barata para nosotros todo el año sin ninguna duda. La temporada que viene no va a ser muy distinta a esta en principio en ese sentido. Brasil, yo cuando di alguna charla antes de fin de año, antes de que ganara Lula, que era previsible que fuera a ganar, aunque ganó por menos de lo que se esperaba, yo lo que decía es, mire, el escenario macroeconómico no cambia si gana uno u otro. Podrán cambiar otras cosas, sí, pero es un poco como Uruguay. En Uruguay hay elecciones y no cambiamos nuestros números en función de si gana la coalición actual o el Frente Amplio. El escenario macro es el mismo. Y el gobierno que viene vendrá a hacer sus ajustes, sus programas, va a tener un matiz respecto al anterior, pero la diferencia entre Lula y Bolsonaro no es como se la presenta. Sobre todo con un Lula que no tiene mayoría parlamentaria como tuvo en sus primeros 2 gobiernos, que no lo hizo tan mal, dicho sea de paso. Nada que ver, lo hizo bastante bien. Entonces Brasil no me quita el sueño. Y Uruguay, bueno, el año 2024, recién hay elecciones, pero como decía recién, del punto de vista de la marcha de la economía, a nadie se le mueve un pelo por que gane uno o el otro. Sí, puede haber medidas más amigables para el mercado o más pro Estado en este nuevo Frente Amplio sin la troika tradicional dominante de Vázquez, Astor y Mujica, que ya no va a ser dominante. Y ahí hay un signo de interrogación en ese sentido sobre cuál será el Frente Amplio, cuál será la nueva troika o lo que sea que sea el liderazgo del Frente Amplio. Pero bueno, yo diría que Argentina sí, hay que mirarlo con lupa, hay que seguirlo mes a mes. Brasil, Uruguay, tranquilo. ¿La economía uruguaya crecerá? La economía uruguaya está creciendo marginalmente a una tasa de poco más del 2%. La encuesta de expectativas
que se hizo entre mis colegas ayer, de la cual participo, prevé un 2,5% de crecimiento este año y el próximo. No es gran cosa, pero es nuestra velocidad crucero. Es una velocidad crucero mediocre de un país que hace reformas despacito. Más claro y pragmático imposible. Economista de Aedo, le agradezco mucho por estos minutos para conversar Al con contrario, nosotros. el agradecido soy yo y bueno, la semana que viene voy a volver por aquí, a pocas cuadras de acá. El 26 a las 7:30 de la tarde en el AIC con entrada gratuita se presentará este libro Economía para Matías, así que nos veremos. Con mucho gusto. Un placer, ¿eh? Vamos con nuestro móvil. Está la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, con nuestros compañeros. Adelante, Laura, por favor. No, está bien, ahí, quietito, no se mueva. Ojo abajo. Gracias, Marce. Bueno, acaba de culminar la recorrida por el Hospital Departamental de Maldonado, la vicepresidente, y tuvo la deferencia de tomarse unos minutitos para charlar con nosotros antes de comenzar con la recorrida por el Hemocentro. Vicepresidente, buenos días, bienvenida. Cuéntenos un poquito. La interrumpimos en la entrada al Hemocentro. No, en realidad hacía tiempo que había prometido una visita al hospital y tenía que venir a hacer un balance de lo trabajado por la gente del Hemocentro y el equipo para el banco de leche. Así que, bueno, coordiné las dos cosas y estamos aquí. A mí me interesa mucho ir a los hospitales públicos. De hecho, el presidente de ACE dice que soy una funcionaria más porque me interesa especialmente recorrer las partes de pediatría, la parte de hospitales de la mujer y en general todo lo que implica la atención en salud. Y bueno, me faltaba Maldonado en el entendido que es un departamento de un nivel de crecimiento sostenido y por lo tanto la mirada hacia la atención de salud tiene que también tener un crecimiento respectivo. ¿Cómo le encontró la conclusión? Bueno, creo que todos más o menos van en la misma dirección. Estuvimos viendo el tema edilicio, que es una de las principales preocupaciones de las autoridades de ACE, que se está trabajando con un proyecto que es ambicioso y que entiendo que es muy importante poder avanzar en consecuencia, por esto que decimos, porque es un departamento que ha crecido en cobertura, por lo tanto, y que las instalaciones vienen de muchos años con las características que implica la dificultad edilicia de un hospital, porque no puede parar de trabajar y por lo tanto las obras tienen que ser planteadas y pensadas con una estrategia especial, pero entendemos que las autoridades, tal cual nos han trasladado y como hemos conversado con las autoridades de ACE, tienen expectativas en la realización precisamente de un edificio diferente. Argimón, luego de la Cena de las Emociones se ha hablado que una vez que se concrete el banco de leche aquí en el Hemocentro, bueno, los fondos se pueden destinar también para el hospital. Eso sería después del 2024. ¿Desde el gobierno hay alguna solución para el hospital previo a eso o habría que esperar? No, son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es esa iniciativa privada de la Cena de las Emociones que decide que ayudar y bueno, este año decidió la posibilidad de tener un banco de leche materna regional, cosa que nos parece muy importante porque hay una red de bancos de leche y la verdad es una red donde médicos y usuarias han puesto lo mejor para que funcione, pero faltaba esta regional y el Hemocentro tomó el guante para llevarla adelante. El destino del dinero, eso no corresponde a mí decirlo, porque obviamente esta cena fue para el banco de leche, se verá a través de la fundación lo que corresponde, con independencia de lo que es entiendo yo, la necesidad de avanzar claramente en la construcción de nuevas instalaciones del hospital que han hecho un trabajo con las instalaciones que se poseen realmente muy importante en épocas muy difíciles, como fue el COVID, que han tenido que acondicionar lo que es una antigua estructura, dar respuesta, pero nos parece que hay que avanzar decididamente en esa construcción que ya está planteada porque ya se está trabajando en lo que sería este nuevo edificio, pero que obviamente tiene
las necesidades presupuestales y todo lo que ustedes saben que implica una construcción. Pero la voluntad está plasmada ya en un documento. ¿Hubo algún otro reclamo fuera del tema de edilicio? No, en realidad la dificultad a veces de lo que nos plantean en todos lados, de avanzar en plantillas técnicas, pero no siempre está la posibilidad de que los médicos se instalen en los departamentos de fuera de Montevideo, pero así y todo, desde el punto de vista de la plantilla funcionarial, destinó un número importante en esta gestión, que obviamente nos parece muy bien, pero vuelvo a decir, un departamento en crecimiento es natural que se quiera seguir avanzando también en plantilla de técnicos. Vicepresidenta, ¿cómo se va a continuar aplicando las políticas desde el gobierno hablando de salud mental? Bueno, ese es un gran tema, un muy importante tema. Hay una disposición incluso presupuestal para que el tema de salud mental tenga el alcance que se precisa en el siglo XXI. El tema de la salud mental no solo tiene que ver con un tema de salud desde la perspectiva, sino que nos tiene que involucrar a todos, porque todos tenemos que estar atentos a episodios de pronto vecinos, amigos que están pasando un mal momento, y desmistificar que ese es un tema que nos puede pasar en algunos momentos de la vida y que es necesario afrontar. Así que hubo un apoyo presupuestal, pero también me consta desde hace, que es lo que más conozco, que se está dando un viraje muy importante a este tema. Bien, Argimón, en una nota que se publica hoy en Montevideo Portal, habla de que usted le pide al Partido Nacional mayor apertura. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora cambiamos el eje de... sí, en realidad creo que en el siglo XXI los partidos políticos que siguen siendo fundamentales en la solidez de una democracia, entiendo que tiene que abrir la base a su militancia, ¿verdad? Y a veces siento que la estructura, como es obvio, es un partido, hablo del mío, podría decirlo en general, pero me corresponde hablar del mío, me parece que tenemos que dar ese paso que se viene dando, pero que hay que afianzarse, es un partido mucho más abierto en su estructura, de muchísimo intercambio en el territorio y de mucha militancia en el territorio. Hoy en su momento habló principalmente además la inclusión de las mujeres. Usted misma ha estado aquí en lo que es el lanzamiento de alguna lista puntual ya de cara a lo que van a hacer después las propias internas. ¿Cómo es la participación? ¿Cómo ve la participación de la mujer dentro del Partido Nacional? La participación de las mujeres en el Partido Nacional se hizo desde el momento mismo de su fundación. Yo he señalado las dificultades que hemos tenido en tema de acceso real de las mujeres al ejercicio de lugares de poder partidario, de poder en general, poder político, que es un tema que en el mundo se ha debatido y que obviamente también en nuestro país. Yo siento que hubo una apertura dentro del partido a raíz de determinados debates que protagonizamos las mujeres del partido, con compañeros que entendieron cuál era la situación. No se trata de acceder a los lugares por ser mujeres, sino que se trata de complementar esa mirada femenina y masculina en el ejercicio también de la construcción de las políticas del partido y del país. ¿Podemos hablar ya de una Beatriz Argimón candidato? No, porque ustedes saben que yo hago un proceso diferente en virtud que yo no tenía sector político y entendí que en el partido hay sectores estructurados, fuertes, y que no veía bien mi aterrizaje en sectores que ya tienen su estructura y su trabajo, con compañeros que quiero y con quienes he militado. Y me parecía además que era bueno construir un espacio que, si bien todo el mundo sabe mi identidad del wilsonismo, pero también es verdad
que en el siglo XXI hay mucho de wilsonismo y herrerismo en todos los que militamos. Y uno siente que los más jóvenes sienten la necesidad de tener un espacio un poco más abierto. Y a mí me interesa dejar un espacio distinto. Entonces, a tu pregunta, que agradezco, en primer lugar no lo descarto, pero primero cuando uno evalúa esa posibilidad tiene que saber ser candidato para qué. Y por eso nuestra reunión con técnicos, nuestra reunión en breve con el propio presidente de la República, porque nos parece que este gobierno va a dejar la vara muy alta y las propuestas de futuro tienen que ser acorde a esa vara que deja este gobierno. ¿Tiene fecha con la reunión con el presidente? Bueno, nosotros nos reunimos habitualmente con el presidente y nos hablamos telefónicamente habitualmente. Esta va a ser una reunión especial de la cual ustedes ya se van a enterar. Muchas Gracias. Bueno, Marce, de esa forma entonces charlaba de una manera bastante extensa la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que en este momento comienza su recorrida por el Hemocentro aquí en Maldonado, lugar que no conocía, que no había venido hasta el momento y que bueno, nos decía su gente que primero la dejáramos recorrer y que después le preguntáramos por el tema del banco de leche, porque obviamente primero quiere conocer las instalaciones, conocer cómo funciona este lugar, para después poder dar su apreciación. Así que si te parece, Marce, creo que ya me despido, ¿no? Estamos prácticamente en la hora de cierre del programa, seguramente no tengo reloj, pero seguramente debe ser ese horario, así sí, nos despido. Sí, Ahí claro, son son 12:37. Me muestra el reloj, Marcelo. Así que de esta forma entonces nos despedimos, cerramos el trabajo del día de hoy, nosotros nos vamos a quedar por acá un ratito más para esperarla que termine con esta recorrida y para ver si podemos tener alguna palabra más de la vicepresidente. Marce, nos despedimos entonces, beso grande, hasta mañana. Muchas gracias, Laura, que pasen muy bien. El saludo también para Marcelo Biurron. Tenemos que rápidamente hacer la pausa, 12:37, ya venimos.